Buenas noches, compañeros, tardes, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Eh, Me presento, Miguel Humberto Silva Béjar. Procederé o me tomaré la libertad de explicar en su momento algo que a mí, como usuario, como asesor, como consultor a lo que me dedico, me surgió la duda en específico o encontraba muy difícil el poder determinar la diferencia entre los tres lugares que puede, según el artículo 14 de la ley aduanera, se puede hacer el manejo, custodia, almacenaje, transporte de las mercancías, ¿no? Primero que nada, evocarnos, si les parece, a leer lo que dice el artículo 14 de nuestra ley aduanera, que corresponde al manejo, almacenaje, custodia de mercancías de comercio exterior, compete las aduanas. Pero específicamente lo que yo me quiero referir esta vez es a los tres lugares. La diferencia entre recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico. Si bien el artículo 14 explica que los recintos fiscales son aquellos lugares en donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio exterior y fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas. Es donde entonces dice, el SAT, Servicio de Administración Tributaria, podrá otorgar concesión para que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, en cuyo caso se denominarán recintos fiscalizados concesionados. La concesión se otorgará mediante licitación conforme a lo establecido en el reglamento y ahí incluirá el uso, goce o aprovechamiento del inmueble donde se prestan los servicios. Entonces, a mí, como usuario de los recintos fiscales, de los recintos fiscalizados, y proceder ahorita de los recintos fiscalizados estratégicos, es donde yo empecé a entender la, la figura de recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico de la siguiente manera. A nuestro criterio, y a lo que les conté, los que les acabo de leer del recinto fiscal, el recinto fiscal yo lo cuento como aquel cuadro que dice que se pueden hacer los manejos, almacenajes, custodias, cargas y descargas de la mercancía. Esto lo podemos señalar como recinto fiscal, ¿de acuerdo? El recinto fiscal, perdón, es donde las autoridades aduaneras realizan todas las funciones: manejo, almacenaje, custodia, carga, descarga, ¿de acuerdo? Así como el despacho aduanero. Todo esto bajo el manejo de mercancías de comercio exterior. Es entonces que a mí me surgió entonces el tema de decir, bueno, ¿por qué entonces me están señalando la diferencia que no está en recinto fiscal, sino que está en un recinto fiscalizado? ¿De acuerdo? En un recinto fiscalizado es entonces como lo señala el siguiente párrafo del artículo 14, que dice que la concesión te la otorga el SAT. O sea, es de todo esto, de un recinto fiscal, no sé si se alcanza a ver, creo que no, déjenme hacerlo un poquito más fuerte, sí, ya se ve mejor, perdón, fallas técnicas. El recinto fiscal es toda la concesión donde se pueden hacer los diferentes actos con la mercancía. El recinto fiscalizado, no es fiscal, es el que el SAT le otorga la concesión a un particular. Es donde dice, un recinto fiscalizado es administrado por particulares
particulares con autorización del SAT, y el objetivo de esas concesiones es que los particulares presten los servicios que inicialmente podía hacer el recinto fiscal. ¿De acuerdo? Ahorita sería abocarnos a buscar qué recintos fiscalizados en las diferentes aduanas existen que ya tienen la concesión autorizada por este SAT. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por los años de los 2000, si no me quiero equivocar y si no me equivoco con la revisión de las reformas que se hicieron? Es que existe una tercer figura que la podemos ver como recinto fiscalizado estratégico. Un recinto fiscalizado estratégico en donde, aparte de todo, donde ya existe un recinto fiscal y un recinto fiscalizado, el SAT, o en este caso jurídica de la NAM, específicamente de la Agencia Nacional de Aduanas de México, otorga la viabilidad de que se hagan recintos fiscalizados estratégicos, conocidos en el argot como RFE. ¿Qué pasan a ser los recintos fiscalizados estratégicos? Es un espacio administrado por particulares, también, igual que el recinto fiscalizado, otorgado por el SAT, pero ya no está dentro del recinto fiscal, ya puede estar afuera. También brinda los servicios de custodia, de almacenaje, de carga, de descarga, pero ya esto está fuera del recinto fiscal o de recinto fiscalizado también. En un inicio, esta figura de recinto fiscalizado estratégico estaba obligada a estar colindante a la aduana donde se deseaba habilitar. Ahora ya no, cambió y lo habilitaron que solamente esté dentro de la aduana de la circunscripción, pero no pegada a. Antes de la reforma era pegada a la aduana, este recinto fiscalizado estratégico. Me es importante explicarle aparte, o me voy a evocar a leer lo que dice el artículo 14D de la ley aduanera, donde ya te habilita un recinto fiscalizado estratégico. A mí al principio, para su servidor, era muy difícil entender la diferencia entre un recinto fiscal, un recinto fiscalizado y un recinto fiscalizado estratégico. ¿Derivado a qué? A las revisiones, a los PAMAS a los que yo estaba sujeto a litigar, porque me dedico a lo legal, es que ya la mercancía estaba en recinto fiscalizado. Entonces ya no sabía si estaba con el concesión era por particular, era del gobierno totalmente. Entendí entonces que el recinto fiscal le concesiona al particular como recinto fiscalizado y después el SAT o la NAM en el caso ya otorga la figura de recinto fiscalizado estratégico con fines, quiero entender, de también desahogar toda esta carga que tienen ya los recintos fiscalizados. Asimismo, ya sería evocarme a solamente explicar el régimen de recinto fiscalizado estratégico como un régimen aduanero, porque en eso se convirtió, eh, es cuando existe este RFE. Me voy a evocar a leer lo que dice el 14 de la ley aduanera, el 14D, donde podemos encontrar específicamente la descripción del RFE. Dice, las personas que tengan el uso o goce de un inmueble dentro de la circunscripción de cualquier aduana podrán solicitar al Servicio de Administración Tributaria la habilitación de dicho inmueble para la introducción de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico y la autorización para su administración. El inmueble habilitado se denominará recinto fiscalizado estratégico. El interesado deberá cumplir los requisitos que exige el SAT o la NAM en su caso, mediante reglas para asegurar el interés fiscal. Para que proceda la autorización a que se refiere este artículo, se deberá acreditar su persona moral, constituida de persona conforme a las leyes mexicanas, su solvencia económica, su capacidad técnica, eh, administrativa y financiera, así como la de los accionistas. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y cumplir con los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. A la solicitud deberán anexar el programa de inversión, la documentación con la que acredite el legal uso y goce del inmueble, que el inmueble cumple con requisitos de seguridad, control, vías de acceso
y demás condiciones que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, y la autorización se podrá otorgar hasta por un plazo de 20 años, lo cual podrá prorrogarse a solicitud del interesado hasta por un plazo igual, siempre que la solicitud se presente dentro de los últimos 2 años de autorización y se sigan cumpliendo los requisitos previstos para su otorgamiento, así como de las obligaciones derivadas de la misma. En ningún caso, el plazo original de vigencia o de la prórroga de la autorización será mayor a aquel por el que el autorizado tenga legal uso o goce del inmueble. Las personas que obtengan la autorización a que se refiere este artículo serán responsables de administrar, supervisar y controlar dicho recinto fiscalizado, cumpliendo con los lineamientos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas para el control, vigilancia, seguridad del recinto fiscalizado y de las mercancías de comercio exterior, sin perjuicio, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de la autoridad aduanera. Poner a disposición de las autoridades aduaneras las instalaciones previamente aprobadas por dichas autoridades para las funciones del despacho de mercancías y las demás que deriven de esta ley, así como cubrir los gastos que implica el mantenimiento de dichas instalaciones, adquirir, instalar y poner a disposición de las autoridades aduaneras el equipo que se requiera para agilizar el despacho aduanero y los sistemas automatizados para el control de mercancías de personas y vehículos que ingresen o se retiren del recinto fiscalizado. Las personas que obtengan la autorización a que se refiere este artículo no estarán sujetas al pago de aprovechamiento. Ojo, el SAT podrá cancelar la autorización a que se refiere este artículo con procedimiento contenido en el artículo 144A a quienes dejen de cumplir los requisitos previstos por el otorgamiento de la autorización e incumplan con las obligaciones previstas en esta ley o incurren en una causal de cancelación establecida en esta ley en la autorización, tomando las medidas necesarias en relación con la operación de los particulares que cuenten con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico. En resumen, compañeros, a lo que yo puedo entender o a lo que a mí me surgía muchas dudas al inicio cuando yo empecé a analizar todo el tema del destino de las mercancías tal cual, es lo que podemos ver como diferencial entre recinto fiscal, que podemos ver que es una concesión que tiene la autoridad aduanera para todos los servicios de custodia, almacenaje, carga, descarga, manejo, etc., de todas las mercancías. Obviamente, cumpliendo con cada uno de los requisitos, de los reglamentos, de todo el tema. Y de ahí, este gobierno o esta parte federal concesiona a un recinto fiscalizado. Ojo, nada más, fiscalizado. Es donde existen nombres como SCA, Ocupa, todos como recinto fiscalizado para que a través de ellos se pueda hacer el manejo, custodia, los servicios de carga, descarga, almacenaje de las mercancías. Ojo, estos recintos fiscalizados es por concesión obligatoria derivado de lo federal, ¿de acuerdo? Esto es, pero es dentro del recinto fiscal. Posteriormente, me quiero imaginar, derivado a las cargas, derivado a que se llena, como está sucediendo ahorita en el puerto de Manzanillo específicamente, que colapsa, existen o habilitan la figura de recinto fiscalizado estratégico, que son que yo lo expreso como estos cuadritos que están fuera de lo que es el recinto fiscal por completo, pero que también es una concesión otorgada a un particular que funge igual y que sería adentrarme, como les comenté, a platicar de los beneficios que se gustan ahorita, vamos a ellos. Eh, algunos de los beneficios que tienen los recintos fiscalizados estratégicos, pero ya es una concesión que también puede prestar dichos servicios, pero que es un lugar concesionado a un particular, o sea, es inversión privada, las fuentes de financiamiento que también son requisitos para solicitar la habilitación, presentar a la autoridad, son privados. Eh, Solamente les piden que esté dentro de la circunscripción de la aduana, pero que no esté pegada. También pueden hacer esos servicios. Creo que muchas veces al importador o al exportador estaría bien comentarle este tipo de habilitaciones otorgadas por la autoridad
para decirle, mira, no es que estés fuera de la aduana o tengas riesgos de seguridad de la mercancía, es lo mismo, ellos tienen que estar obligados o están obligados a ciertos lineamientos en específico para darle la seguridad específica a la mercancía y aparte de el recinto fiscalizado estratégico, quitando obviamente mercancías específicas de COFEPRIS o situaciones de riesgo nacional y obviamente armas, drogas, etcétera, etcétera, no pueden trabajarse por ese régimen, por esta figura de manejo de mercancías, pero a contrario Sensu, sí te dan el aspecto de seguridad que le puedes ofrecer directamente al importador para poder ingresar fuera de esto, porque es una concesión otorgada por particular. Es una figura que se ha puesto de moda, sin duda. En el puerto de Manzanillo, que es donde más radica su servidor, hace 3 4 años eran 4 o 5, ahorita van 7 ya autorizados y obviamente todos cuentan con las cargas o con los contenedores o con la actividad necesaria como para que se sigan autorizando figuras de RFE para también desahogar todo lo que ya existe dentro del recinto fiscal o dentro del recinto fiscalizado, perdón, o dentro del recinto fiscal también, ¿no? Entonces, acuérdense que todo esto lo hago o mi explicación es por la diferenciación entre y que en todos estos tres lugares se realiza el despacho de mercancías aduaneras, ¿de acuerdo? RFE, ¿qué más podemos tener como RFE acá afuera de estos cuadritos afuera de inversión particular donde te piden lineamientos específicos como una persona moral eh, con un capital social mínimo de 1 millón de pesos expresado en actas de asamblea constitutivas y reflejados? Te piden fuentes de financiamiento a la autoridad para habilitártelos, te piden cartas bajo protesta de decir verdad que se cuenta con la capacidad técnica, económica, de personal para poder llevar a cabo una responsabilidad como es un manejo de mercancías, servicios, custodias, cargas, descargas, darle la seguridad al importador que si bien es cierto, no está dentro de este cuadro en completo, estos cuadritos de aquí también, perdón que sea tan explícito, pero estos cuadritos de aquí también le van a dar la seguridad al importador que puedes cuidar la mercancía y puedes usar estos regímenes o estos lugares para mandar tus mercancías. Hay beneficios en específico donde hay beneficios fiscales, hay beneficios para el pago de tus impuestos. Muchos importadores lo llegan a utilizar como posibles bodegas. ¿Por qué? Porque estos lugares están inmersos en el país, pero no pagan sus contribuciones o no pagan sí, los derechos o el ingreso de la mercancía hasta que realmente sale de ahí. Entonces, mucha gente hace la importación mediante RFE, deja la mercancía ahí y va extrayendo del RFE para ingresarlo al país y en la solvencia económica o en el flujo de efectivo es importante para ellos porque el pago de impuestos se hace como un poco más flexible. Lo he visto yo en mi experiencia en ese sentido. Eh, Como les digo, hay otros beneficios tales como no puedes dejarlos ahí hasta, si no me equivoco, 36 meses o algo así, lo verifico bien ahorita, eh, que eso pues también te da un gap muy importante conforme a lo que puede pasar en recinto fiscalizado o en recinto fiscal, que te cobran demoras, que te cobran almacenajes, que los gastos para el importador o el exportador se pueden elevar día con día a cantidades enormes si no se cumple con los lineamientos o regulaciones que la mercancía solicite. Bueno, creo que fue un tema que a mí en su particularidad me causaba mucho conflicto saber la diferenciación entre recinto fiscal, recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico. Y en manera de resumen, me gustaría explicar otra vez. El recinto fiscal, conforme lo explica el 14 de la ley aduanera, es el lugar donde las autoridades aduaneras, este cuadro grande, ya se me hizo aquí un revolujo, pero este cuadro grande que ves aquí es donde la autoridad aduanera realiza indistintamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga, descarga de las mercancías de comercio exterior, fiscalización y el despacho aduanero.
Esta autoridad aduanera faculta a un recinto fiscalizado dentro del recinto fiscal. Este recinto fiscalizado hace los mismos servicios, pero la concesión se le da de lo federal a un particular. Y después existe otra figura que ya es señalada como régimen, que se llama régimen de recinto fiscalizado estratégico. Es una introducción de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico, donde son concesiones federales otorgadas a un particular, pero fuera de lo que es el recinto fiscal. Dentro que solo esté de la circunscripción de la aduana, con eso puedes empezar a señalarlo. Digo, otros puntos como que le determines el uso y goce del bien inmueble, es decir, del terreno que deseas habilitar, como mediante una posesión de escrituras o mediante un arrendamiento por mínimo de 10 años, conforme lo marcan las reglas, estuve revisando, pero se me hace interesante poder seguir dándole fuerza, y yo específicamente lo hago por las noticias de últimos días, por los colapsos del puerto, que se puedan utilizar este tipo de figuras para deshogar tanto al recinto fiscal como al recinto fiscalizado, ¿no? Si le pudiéramos dar más fuerza a estas figuras de recinto fiscalizado estratégico, que se le pueda explicar a un importador que puede otorgar los mismos servicios, que son concesiones otorgadas a simplemente particulares, que si bien es cierto, son inversiones privadas, tienen que siempre estar en revisión de la autoridad federal. Tal cual tú como RFE tienes que habilitarle una oficina a la autoridad aduanera. Las revisiones son de manera pues esporádica, pueden llegar a revisarte ya autorizado como RFE. Entonces, sí poder, si le pudiéramos decir así, educar un poco al importador, que si bien es cierto, existen los diferentes recintos fiscalizados, hay figuras de recinto fiscalizado estratégico que también pueden prestarte los servicios de almacenaje, custodia, carga y descarga de mercancías, ¿no? Me gustaría adentrarme un poquito más al tema del RFE. Creo que ya llegué al tiempo mínimo de la clase. Es una situación que me llama mucho la atención porque creo que le ha faltado un poco más de fuerza en divulgación de este régimen para poder desahogar todas las cargas que existen dentro de recintos fiscalizados, ¿no? Espero haya sido claro. Les agradezco su tiempo y les agradezco haber puesto la atención a esta diferenciación que a mí me llamó mucho la atención. Muchas gracias. Buenas noches.